Estoy mirando, hermanos, que todo esté correcto aquí. Que haya puesto yo aquí para grabar. Que esté correcto, hermanos, porque no soy muy bueno yo para todas estas cosas. Así es de que aquí tengo algo con lo cual voy a estar grabando el mensajito, porque pues esto va también para el mundo y vamos a tratar de hacer las cosas bien. También les quería decir a ustedes y para allá, para el mundo, yo estoy haciendo estos pequeños servicios en mi casa. Y de aquí yo estoy mandándolos hacia el mundo por medio del internet. Por causa de que se escuchaban en la semana pasada unos patitos chiquitos que tengo aquí. Se oían en la grabación. También se oían unos perritos chiquitos que también por causa de que aquí está un poco frío todavía, están en una jaula acá en una esquina adentro y se escuchaban. Y me dijo un hermanito por allá en Arizona, oye, ¿a poco tienes animalitos? ¿Se oían pollitos o se oían perros? Sí, le dije. Y yo también los estuve escuchando ya después en la grabación. No puse atención aquí. Así es de que es bueno una explicación. ¿De dónde estamos transmitiendo este servicio? Es de mi casa. Bueno, ya estamos de pie. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración al Señor. Padre Santo, en este día, Señor, venimos delante de tu presencia para que tú nos ayudes una vez más en este día, Señor, porque vamos a estar abordando tu palabra. Venimos todos delante de ti, Señor, porque queremos aprender de ti, Señor. Ábrenos el entendimiento. A mí también, Señor, ábreme la palabra para poder expresarla de acuerdo a ti, hacia aquellos que van a escuchar en esta congregacioncita en Sinaloa, a las cuales yo les estoy hablando ahorita, Señor. También aquellos otros a quienes va a llegar por medio del internet estas predicaciones, Señor. Bendícelos y también ábreles el entendimiento. Ayúdales, Señor. Todos somos faltos delante de tu presencia, Señor. Todos ocupamos de ti. Hay personas muy sabias, Señor, pero, Padre, sabiduría terrena y la sabiduría que tú das es muy diferente, Señor. Enséñales a tu manera, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo yo te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas veces hemos escuchado a personas decir, dejando el viejo hombre. Hay personas que predican también, hay que dejar el viejo hombre, hay que dejar el viejo hombre. Pero el fondo de las cosas no lo saben. ¿Qué es dejar el viejo hombre? La gente para de asistir a eventos, para de tomar si era tomadora, para de fumar, para muchas cosas. Porque según están dejando el viejo hombre. Usted no deja el viejo hombre a menos de que nazca de nuevo. Por causa de que nosotros nacimos en una naturaleza terrena, esa que nacimos tiene que desaparecer. Y nosotros podemos entender a través de las escrituras las cosas poco a poco. Puntitos aquí, puntitos allá. Aunque yo hablo corridamente. Me gusta hablar yo. Las escrituras, todo parte por parte. En la misma escritura llevarme mucho de las escrituras. No solamente puntitos. Por causa de que al abrir la escritura ampliamente nos da una vista más clara de lo que estamos hablando.
Yo respeto a los predicadorcitos que citan una escriturita aquí, otra allá y otra allá. Está bien. Pero también he visto que nunca da al centro de lo que están hablando. Ahora, ¿por qué será que ellos citan así nada más? Yo les voy a decir también por qué. Porque el lenguaje de Dios, a menos de que Él nos lo enseñe, no lo vamos a entender. Y es por eso que no podemos leer exactamente, corridamente, todas las cosas y explicarlas. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de Dios. Sin embargo, aquellos puntitos que de veces reclamamos que conocemos, por ahí nos vamos. ¿Sí me entienden? Voy a poner un pequeño ejemplo. Espero por allá en el mundo no me lo tomen en cuenta. Yo sé que ustedes no, ustedes ya me conocen. Vamos a ver nosotros las cabras domésticas. Y vamos a ver las cabras monteses. Las cabras domésticas todo el tiempo agarran su caminito, el camino que ya conocen. Pero las cabras monteses, ellas no respetan caminos, ellas pueden entrar por donde quiera porque son monteses. Así estamos muchos de los predicadores. Nos vamos solamente por donde nosotros conocemos, pero si nos vamos hacia otros lados, pues nos quedamos en cero, nos extraviamos. ¿Verdad que es cierto todo eso? Así es de que la misma naturaleza nos enseña muchas cosas. Hermanos míos, vamos a abrir con una escriturita. Se encuentra, yo pienso que va a ser Juan. No es San Juan, es Juan. Juan 2:14. Es una de las epístolas, está para el final. Yo estuve anotando unas escrituras por aquí. Como lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir. Solamente leo los encabezados o al principio. Y permito que el Señor vaya abriendo las cosas para yo hacérselas claras a ustedes. Porque si yo me vengo yo preparado y me sé todas las cosas para hablárselas a ustedes, yo voy a quitar a Dios del medio. ¿Para qué lo ocupo si yo lo sé? Así es de que prefiero que sea el Señor el maestro y que los dos participemos. Que Él en la forma del Espíritu me dé a mí el pan de vida. Y yo como humano, como el que tiene la boca para hablar a su pueblo, yo lo produzco hacia allá. Dios te bendiga, Gustavo, allá en Arizona. Así es de que prefiero yo así. Que mi Señor esté conmigo. De otra manera, yo me sé todas las cosas. ¿Dónde dejo al Señor? ¿Cómo le voy a dar chance a que Él me hable o que Él hable si yo ya sé? Ya preparé yo todo para ustedes. Entonces, ¿dónde dejo yo al Señor? ¿Qué no dice Él? Que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Pero ¿para qué lo queremos si ya sabemos todo? Estamos equivocados una vez más. Siempre nosotros, mientras nosotros excluyamos a Dios de nuestras vidas en cualquier cosa, estamos cerrados en esas áreas. Démosle cabida. Siempre en nuestras vidas, en todas las cosas que hagamos, porque en todas las cosas falla el hombre, mas Dios no falla. Incluyámoslo en la oración nocturna, en el día cuando van a sus trabajos, inclúyanlo. En sus pensamientos, inclúyanlo diariamente. ¿Para qué? Para que esté el Señor en sus pensamientos y no los pensamientos carnales que se mueven a través de nosotros. Que no demos cabida al enemigo que nos traiga pensamientos erróneos. Porque si no estamos meditando en Él,
Por supuesto que vamos a estar meditando en cosas vanas, afanes y problemas que están aquí en la tierra. Es verdad. Esas cosas son verdad. Ahora, vamos a leer Juan 2:14. Dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ahora, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ahora, estos hombres a los cuales les está hablando Juan, les está hablando a aquellos que ya conocen a Dios. Habéis conocido al que es desde el principio. Yo diría lo mismo a ustedes. Lo mismito. Os hablo a ustedes, a los que han conocido a aquel que es desde el principio. No lo conocieron ustedes allá atrás, pero lo conocen ahora. Al que es desde el principio. Escuchen. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Os he escrito a los más jóvenes que son parte de la iglesia del Dios viviente, porque son fuertes y la palabra de Dios está en vosotros. Guardan su palabra. Escuchen. Dice, y habéis vencido al maligno. Ahora, ¿cómo lo vencieron? Les he dicho yo que todo aquel que va entrando en Cristo Jesús, Él ha vencido al maligno. Todo aquel que es nacido de Dios ha vencido al maligno. Escuchen. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien ama todavía al mundo, el amor del Padre es Jesús. Jesús no está en él. Ahora, podríamos decir y nosotros argumentar con esas cosas. Decir, es que no conocen mi corazón. No. La Biblia te dice, por tus frutos se conocerán. Si somos de la vid llamada Jesús, las ramas tienen que producir el fruto que producía Jesús. Por sus frutos se conoce el árbol. Pero si todavía nosotros estamos en cosas terrenas, se supone que todavía no estamos en esa vid. No estamos en ese árbol. Y debemos procurar orar al Señor día y noche si queremos estar con Él. Mata mi naturaleza terrena que todavía se revela en contra de ti. Porque quiero hacer tu voluntad y no puedo. Las cosas aquellas me atraen. No puedo vencer solo. Él venció por ustedes y por mí. Vengan al vencedor. Escuchen. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Todas estas cosas, todos los deseos de la carne y todo lo que el ojo quiere mirar, no proviene del Padre. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser no proviene del Padre. Él quiere darles un nuevo nacimiento para que sea conforme a Él, no conforme a papá y mamá. Escuchen. No proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué proviene del mundo? Porque usted nació en el mundo. El cuerpo es del mundo. Nuestro ser exterior es del mundo, nació aquí, aquí se queda, en un panteón. Pero el que está preso adentro es rescatado
rescatado por causa de que aceptó su salvación, su rescate. Y es llevado arriba y se le da un nuevo cuerpo eterno para que el espíritu y cuerpo sean eternos delante de Dios. Y Dios un día diga, es bueno, me agrada. Todo lo que Dios creó en el principio era bueno. Pero de Adán y Eva para acá fue un caos, no fue bueno. Se vino toda maldad, se vino toda muerte, se vino todo dolor, se vino todo, fue un caos. Y Dios vino a pagar por todos nosotros para retornarnos otra vez a donde todo es eterno. Y Él diga, estoy contento con mi creación una vez más. Mi creación se salió de mis límites. ¿Cómo se salió? Se corrompió. Y lo corrompido no habita cerca de mí. Pero voy a colocar una manera. Voy a abrir una manera. Voy a abrir un camino para retornarlos. Muchas veces la gente escucha en el mundo que somos peregrinos y extranjeros. La gente piensa que porque va a la iglesia soy peregrino y extranjero y quizá tengan un cantito por ahí. Como decir, trigo soy, del granero, de... Hermanos, nosotros no somos trigos del granero hasta que entremos en el granero. Mientras andamos batallando por ahí en el pecado. Pero un día que el Señor nos da el nuevo nacimiento, entonces cante ese canto. Trigo soy, del granero del Señor. Mientras andamos perdidos. Quizá lo seamos, pero no hemos entrado en el granero. Ese es el problema con todas estas cosas. Hablaba con unos hermanitos el otro día, que les decía yo, hay cantitos que las congregaciones cantan, cantitos muy bonitos. Por ejemplo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, la vida vieja ya he dejado. ¿Cómo que dejamos la vida vieja si andamos en toda cosa del mundo involucrados? Cuando la vida vieja realmente muera, nosotros estamos sujetos al Espíritu y todos nuestros deseos son de volver otra vez atrás. Cuando un evento en la tierra se mueve, nosotros nos gozamos. Yo no me espanto que Rusia va a acabar aquí, que trae misiles atómicos o nucleares y que va a acabar todas esas cosas. Yo no digo, sino que ¿a qué horas? No digo cuándo, sino a qué horas. ¿Por qué? ¿Ha de ser muy valiente, hermano Martín? No, no soy valiente. Entonces, quiero regresar, hermano. Él ya pagó por mi redención, eso es redención. Quiero regresar. ¿A qué lugar? Donde estuve con Él. A casa quiero volver. Así es de que eso no me espanta a mí. Pero va a destruir todos sus alrededores, su familia y todas esas cosas. Eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que quieren los demás. ¿Qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Esto es individual, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo, si no, no vamos a avanzar, hermanos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, el 16 otra vez, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, dice, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios va a ser eterno. Vuelve a eternidad, permanece para siempre porque vuelve a eternidad. Él no va a morir jamás. Escuchen abajo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos
Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, el anticristo viene y luego dice los anticristos. Porque se refiere al anticristo todo aquel individualmente que está en contra del Señor. Han surgido muchos anticristos. Y luego se remonta al anticristo. Por eso es que la gente se extravía cuando miren. Porque allí va a estar el anticristo, el falso profeta y con la bestia. No se están dando cuenta que cuando habla que el anticristo está hablando de todos estos que están en contra. Y el falso profeta es todo aquel que está hablando de su propia cuenta. Pero la gente está mirando uno. Oh, va a estar la bestia, el falso profeta, y luego que va a dar su autoridad al dragón. Que no se están dando cuenta que también Jesucristo entregó, después de sujetar todas las cosas, Él también se colocó otra vez para atrás al que le sujetó todas las cosas. Que no se dan cuenta que cuando todo aquí fulmine por el lado de la bestia o del diablo, también eso se le va a ser entregado también al dragón, lo cual es el diablo. Él es el que tiene toda esa línea. Todo se va a sujetar. Él los trae trabajando. Son obreros fraudulentos de Satanás. Ellos al final van a entregar su autoridad a la bestia, o más bien al dragón, al diablo, porque son de él, es su línea. Las dos líneas se atan, una para cada lado. Vamos, yo pensé en este día traer algo de esto, pero no, lo voy a dejar para el próximo servicio. Vamos a ponerlo todo al centro, para que miren que no es de la manera que están mirando el mundo, como yo escucho por ahí. No es así. Vamos a seguir leyendo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ya miró que los anticristos estaban allí, aprendieron allí, de entre los apóstoles, pero no eran de nosotros. Escuchen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros para ir manifestarse en contra de nosotros, en contra de Cristo. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros predicamos la salvación, pero ellos se salieron para predicar en contra. Son anticristos. Escuchen lo que dice. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros, iglesia santa del Dios viviente, aquellos, los renacidos de nuevo, vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis el Espíritu Santo, lo que dice allí. Escuchen, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Si la verdad está en ustedes y el verdadero Dios los está guiando, ninguna mentira procede de la verdad. Todo lo que Dios les enseña a sus hijos es verdad. Y ninguna mentira procede del Señor para ustedes. Por eso les digo siempre en mis predicaciones, procuren entrar en el Señor. No volteen a ver hacia atrás. Dejen el mundo que consiga lo que el mundo busca. Ustedes consigan lo que ustedes buscan. No pueden estar en dos áreas, porque con una quedan mal. ¿Es correcto? Tanto así, mi hermano, hermanos, está a punto de venir un evento precioso, pero también un evento terrible para el mundo. ¿No vale la pena que el Señor nos saque de entre los juicios? Dirán ustedes, entonces nosotros tenemos que vivir como muy apartados. No se trata de que es un deseo aún en nosotros separarnos por amor de Dios. ¿Sí me entiende?
Siempre me llega aquí un mensajito, la cita del día, el Polo me la manda. En eso lo empieza el profeta diciendo, dígame con quién anda usted. Dígame cuáles son sus compañeros, o déjeme ver cuáles son sus compañeros, o quién lo anda con usted siempre. Entonces yo le digo quién es usted. ¿Ya me entendieron? Así es de que es muy sencillo. No son lo que tratemos nosotros de proyectar de nosotros mismos hacia el mundo. Déjeme ver qué tiene colgado por ahí en sus paredes. Déjeme esto y esto, dice el profeta. Entonces yo le digo. Déjenme ver cómo está marcada su Biblia, que si hay marcas o no. Entonces yo les digo, ¿qué hay en ustedes? Y estaba correcto, porque allí es donde se ve. Si hay marcas en la Biblia, por todas partes enseña que la Biblia se está leyendo. Si nos apartamos de la impiedad y todas esas cosas, enseñan de que estamos siguiendo al que es limpio. Si no, ¿para qué nos apartáramos? Hermanos, es verdad lo que decía el hombre. Es verdad, por eso queda registrado. Es verdad lo que estoy diciendo. Aún si yo hubiere o muriere mañana o ahorita mismo, hay como unos 26, 27 sermones metidos en el internet, el cual allí van a quedar mientras existe el internet o el mentado YouTube. Ahí van a estar repiqueteando y quizá otros después de mí. Quizás se abran otros medios más adelante, el cual ya no estén mis mensajes, pero alguien que conmovió estos mensajes ahí, van a meterlos otra vez y va a continuar. Así como el profeta murió, pero sus mensajes están todavía en el internet, hablando hacia el mundo. Ahí están los mensajes de los reformadores. Y aquí tenemos también aquellos hombres escritos en la Biblia también hablándonos. En una manera y en otra, esto queda grabado en el mundo. No tengo pendiente. Así es de que lo que yo hable, quiero que sea verdadero, mis hermanos. Sigamos poquito más. Dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahora, no está negando. ¿Qué quiere decir Cristo? Es el ungido. Pero ¿cuál era la unción? Era el Espíritu Santo que moraba en él. ¿Me entiende? Decía que su Padre estaba en él. Moraba en él. Estaba en él. Y también llegó a decir, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Pero la gente está ciega, está en trinitarismo. No da para tales cosas. La Biblia no da para tales cosas. Hay un letrerito que yo miré por ahí, un comentario que puso algún hermano, dijo, no es que no crea en la Trinidad, es que no existe. No existe tal cosa. Y me llamó la atención que lo bajé y lo guardé. Lo voy a guardar porque me gustó ese punto. No es que yo no crea en la Trinidad, dice. Es que no existe. No existe tal cosa. Ahora, sigamos leyendo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ya miró que niega al Padre y al Hijo porque no creen que el Padre estaba en él. Era cuerpo y espíritu. Dios, el Dios de la eternidad, se hizo un cuerpo para él en la Virgen María. Y se metió en él y vino a entregarlo por usted y por mí en rescate por sus pecados. Es lo que es, nada más. No vaya hacia otro punto. Pero aquí dice que allá dice, léalo conforme al Espíritu. Porque aquí dice que la unción nos enseña todas las cosas. ¿Cómo es que son? Vamos a cambiarnos otra escriturita porque no vamos a avanzar, hermanos. Quería leer más de aquí, pero vamos a irnos más adelante. Este mensajito lo vamos a tener que aplicar en la manera dejando el viejo hombre. Que es, yo siempre hablo en todos mis mensajes que hay que dejar ese viejo hombre. Esa naturaleza tiene que terminar. Se encuentra en Efesios 2:11.
he leído mucho de un lado, de otro y de otro, mis hermanos. Por causa de que si no se queda en un día, se queda en otro, o en otro mensaje se queda algo. Me decía el Polo que escuchó uno de los mensajitos detalladamente y aprendió muchas cosas. Dijo, qué diferente es, dijo, al escuchar cuando uno está ocupado o cuando su mente no está descansada. Dice que lo escuchó y parece que nunca lo hubiese escuchado. Se me dice que fue el del domingo pasado. Así es de que es verdad. Yo también los escucho, mis hermanos, una y otra vez. Alguien me diría, ¿a poco usted escucha sus sermones? Sí, hermano. Y me gozo. Porque yo también aprendo. No todo se me queda. Yo no tengo una supermente, no. Sino que yo les hablo en esta manera porque yo lo estoy leyendo aquí para ustedes. Escuchen, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, ¿lo tiene, hermano Meño? Lo espero. ¿Ya lo tienen? Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados sin circuncisión. Ahora, yo les hablé en un mensaje que lo que distinguía al pueblo de Israel es que ellos tenían un pacto con Dios. Y eso era la circuncisión. Bajo la ley de Dios, Dios les demandaba que para estar entre su pueblo, el hombre tenía que ser circuncidado. Y los demás, los gentiles, todo lo que no era judío, era considerado como gentil. Aún Jesucristo los llamó perros. Lo cual, si nos vamos también al Apocalipsis, también los vuelve a llamar, dice que los perros estarán afuera. Lo cual les está llamando incircuncisos porque no recibieron el Espíritu Santo. Gentiles, o como quiera llamarles. Escuchemos. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea que estabas fuera de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque Dios solamente estaba con los judíos. Tú eras extranjero. Escuche lo que dice. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles estaban fuera del pacto que Dios tenía, alejados de Dios y ajenos a las promesas que se les había dado a los judíos. No sabía nada, perdidos en el mundo sin esperanza. Escuchen. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora, a través de Jesucristo, vosotros los que estabais lejos por la carne, no eran circuncidados, pero ahora aquellos que han sido circuncidados por el Espíritu Santo y entraron en Cristo Jesús, ahora han sido hechos cercanos. Un solo pueblo, porque los judíos cuando vino Cristo Jesús, aquellos que lo recibieron como su Salvador, entraron en el pacto nuevo, en su sangre. Y los gentiles que escucharon el Evangelio también entraron por la misma sangre en ese cuerpo. Así es de que fueron hechos cercanos o fueron unidos en un solo pueblo, un solo grupo, un solo cuerpo. Escuchen. Porque Él es nuestra paz. Dice, Él es nuestra reconciliación. Él es nuestra paz. Escuchen. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando Él dice derribando la pared intermedia, había una pared en medio entre Dios y el hombre.
entre los judíos y gentiles había una pared. Y eso era la carne. Ellos circuncidaban la carne. ¿Sí me entienden? Pero ahora nosotros en Cristo Jesús también circuncidamos la carne, aquellos y nosotros, por medio del Espíritu Santo. Así es de que dice Él es nuestra paz. Escuchen. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos, expresados en ordenanzas. Cuando dice aboliendo en su carne las enemistades, había una enemistad, y eso era la carne. La carne, los judíos eran circuncidados, el gentil no. Él abolió en su cuerpo las enemistades que había. En un nuevo pacto, Él cargó sus pecados suyos y los de Él. Abolió en su carne las enemistades que había. Había una distancia. Un incircunciso, uno que no era circunciso. Un pueblo separado. Hubo un predicador que escuché hace tiempo yo, que me dejó impactado con su conversación o con su predicación hacia la gente. Estaba diciendo, cuando Jesucristo mandó, o más bien fue, a la tierra de Sicar por allá, con los samaritanos, y habló con una mujer. Dice que en aquel tiempo había racismo entre los judíos y los samaritanos. No es que había racismo. Dios separó un pueblo para Él, lo cual lo tenía circuncidado. Mientras ellos estuvieron bajo la ley, tenían que estar circuncidados y mantenerse fuera de los otros, de las otras naciones. Pero Jesucristo no era de Israel, ni era samaritano, era el Dios de los cielos, el cual estaba juntando a los samaritanos y judíos, gentiles y todo lo que había en el mundo en un solo cuerpo. Por eso era necesario pasar por el pozo de Sicar. Ese predicador dijo, había racismo, pero a Jesucristo le valió un lote de pepinos lo que decía la ley. Él tenía que ir a Sicar. No es que le valió un lote de pepinos. La ley fue dada por Él. Así es de que no, sino que venía un tiempo nuevo, un pacto nuevo, y eso iba a ser en su sangre. ¿Me entienden? Así es de que están mirando mal. Jesús no vino a quebrantar la ley, porque la ley fue dada por Él. Él separó un pueblo para que fuese su pueblo, un pueblo santo, un sacerdocio santo. Él viene para separar un pueblo de entre el mundo, un pueblo gentil para su nombre, un pueblo santo, un pueblo apartado del mundo para Él. Así es de que sigue siendo lo mismo. Si a los judíos les dijo, no los quiero revueltos entre gentiles, también a nosotros nos dicen, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? También nos está separando para colocarnos en un cuerpo limpio y seamos guiados por su Santo Espíritu y seamos luz para el mundo, para que otros más salgan de las tinieblas y vengan a la luz admirable. ¿Cómo podemos ser luz y andar entre las tinieblas como hijos de tinieblas? No, nosotros somos hijos de luz, representando la luz, para que aquellos hombres que ven la luz vengan también al arrepentimiento.
y sean hijos de luz lo mismo que nosotros. Así es de que nuestras excusas y todo lo que querramos decir son vanas, no sirven, porque Dios nos separó para que fuésemos un pueblo limpio y santo, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿pero tengo que andar en el mundo? Sí, porque aquí estás, todavía. Pero Él te manda como una lumbrera hacia allá, para que traigas a otros al arrepentimiento. Esa es nuestra posición. No por el hecho de que yo todavía estoy aquí, voy a andar haciendo todo de todo con todos. Eso no es así, porque no es así. Y nunca va a ser así. Escuchen. Discúlpenme, mis hermanos. ¿Sería el 13? Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, ya lo leímos todo eso. Vamos a ver. Aboliendo el 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Él dice, para crear en Él. Escuchen. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Para crear en Él mismo un nuevo hombre. ¿Cómo? Cuando usted entra en Cristo Jesús como gentil, nueva creación es. Cuando el judío entra en Cristo Jesús, un nuevo hombre es. Un nuevo nacimiento. Para crear de los dos un nuevo hombre. Ese es el nuevo nacimiento. Aquí ya no hay griego, ni judío, ni gentil, ni nada. Todos somos uno en Cristo Jesús. Un nuevo hombre. Un nuevo pueblo. Una nueva nación santa. Escuchen. Y mediante la cruz, el 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. En un solo cuerpo que se llama Jesús. Reconciliar a los dos pueblos, gentil y judío, en un nuevo cuerpo. Porque Él entregó su vida por los judíos y la entregó por todos nosotros también. La iglesia empezó con judíos. Pablo era judío. Pedro era judío. No todos lo rechazaron. Pues la luz viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. ¿Es correcta? Escuchen. El 16 de nuevo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando en ella las enemistades. Había una enemistad por causa de la carne en los dos pueblos. Aquellos se circuncidaban, pero eso no quitaba el pecado. Era solamente un pacto. No quitaba la carne, no quitaba el pecado. Sino que aquellos que guardaron la ley se mantuvieron bajo la ley hasta que vino Cristo. Todos aquellos que guardaron la ley, ellos estuvieron guardados hasta que vino Cristo. Así es de que también, por eso cuando Cristo resucitó de los muertos, ellos también resucitaron juntamente con Él. Porque esperaban en Él, atesoraron aquella ley como lo único que tenían. Y Dios lo recibió cuando Él vino. Él pagó tanto como por aquellos que esperaban, tanto como por nosotros que estamos esperando en Él. Un solo pueblo. Escuchen. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cuando dijo, y vino y anunció las nuevas de reconciliación, eso es el evangelio.
Él vino y anunció por medio del Evangelio la paz. La paga por el pecado fue hecha en la cruz del Calvario. Sigamos adelante un poquito más. Discúlpenme, mis hermanos. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque por la fe, por creer en él, nosotros tenemos entrada, aquellos y nosotros, por un mismo espíritu al Padre. El retorno hacia atrás otra vez. Escuchen. Así que ya no sois extranjeros. Está hablando, ya no sois extranjeros de Israel. Ya no sois extranjeros de Israel. Escuchen. Ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Viniste a ser miembro cada uno en particular. Cuando entras en el cuerpo vienes a ser miembro de la familia de Dios. No es otra cosa. Ahora, Dios puso ejemplos. Habla de esposa, como una esposa ataviada, que habla con la novia, y estos son ejemplos. La gente ya se anda casando con Dios. La gente no entendió el punto. Aquí no. Somos hijos de Dios. Familia de Dios, por eso vino a rescatarnos. Hay mujeres que están predicando que Dios tiene esposa. Sino cómo vinieron esos hijos. Gente carnal, mentes inmundas. Allá no existe eso. Nosotros conocemos estas maneras porque de esta manera se vino al mundo. Y queremos acoplar o acomodar a nuestra manera carnal las cosas que no conocemos. No todo es sexo. No todo es así. ¿Me entienden? Así de que no, esas cosas no son así. Vamos a mirar. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿quién creen que era el fundamento de los apóstoles y profetas? Cristo. Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cristo era el fundamento. No que los profetas o los apóstoles eran un fundamento. ¿Me entienden? No. Cristo era el fundamento de ellos. Escuchen. En quien todo el edificio, vamos a leerlo todo otra vez, el 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. En Jesucristo, todo el edificio, bien coordinado. ¿Por qué bien coordinado? Porque el Espíritu Santo es el que lo va creciendo. Va bien coordinado. Si usted, hermano mío, entró en Cristo Jesús, el Espíritu Santo lo va dando el crecimiento. Usted es como una casa espiritual, como un edificio. Está hablando individualmente. Usted vino a ser miembro de la familia de Dios y el Espíritu lo va dando el crecimiento. Usted entró en el fundamento, siendo Jesucristo el fundamento y la piedra del ángulo. Pero Él es el que bien coordinado va dando el crecimiento. Escuche lo que dice. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Lo está mirando? Un templo santo. Usted llega, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Solamente usted, entrando en el Señor, llega a ser un templo santo. Escucha abajo. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados en Él para morada de Dios en el Espíritu Santo. Brinquémonos otra escritura porque no voy a avanzar.
Romanos 3:9. Esta vez me voy a ir por cosas sencillitas, hermanos. Me estoy yendo por escrituritas que ya hemos visto, quizá algunas, pero quiero irme por un lado para que lo entiendan. Y sabiendo que esto va al mundo, también lo hago por ayudar a los que van a escuchar por allá. También. Y a ustedes también, una y otra vez, se les repiten cosas. Entonces llegamos nosotros también a entender otras cosas que no entendimos la otra vez. Vamos a mirar, dije Romanos, ¿verdad? Romanos 3:9. Este puntito yo lo leí la otra vez y lo puse como un fundamento, pero ahora yo lo voy a aplicar en una manera que quiero que se den cuenta. ¿Por qué están estas escrituras aquí? ¿O por qué se los dice? ¿O cómo se las aplica? ¿O cómo nos las aplica? ¿Y cómo nosotros aplicarlas al mundo? Escuchen. Vamos a dejarlas para el final. Vamos a leer. Ahorita la vamos a leer. No la vamos a pasar. Pero vamos a Gálatas 2:11. Primeramente que allí. ¿Está bien? Búsquenme Gálatas 2:11 primero. Este lo vamos a dejar para el último. Quiero que vean algo. Brínquese Gálatas, hermano Meño. No se me enoje. ¿Sí me alcanzan a escuchar, hermanos? Qué bueno, qué bueno. Dejen y busco yo Gálatas. Vamos a hablar de Gálatas 2:11. Vamos a hablar, estos hombres eran judíos, les dije yo a ustedes, y guardaban la ley. Pero cuando vino Jesucristo, ellos abrazaron la gracia. Era la ley, ahora es la gracia de Dios. La gracia de Dios era Cristo. Tenemos que entender esas cosas. Cuando la Biblia habla de gracia, está hablando de Cristo Jesús. Esa es su gracia. Él derramó su gracia, su vida o su bondad sobre nosotros. Escuchen. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora, Pedro andaba haciendo cosas por temor a los judíos. Ahora Pedro fue una persona que se le entregaron las llaves del reino. Como mucha gente lo pone en una manera como el Superman. ¿Sí me entienden? No, todos los hombres somos cobardes. Todos los hombres tenemos nuestros temores. Claro que unos los manifestamos más que otros. Así es de que Pedro ya había subido a Pentecostés. Él había sido lleno del Espíritu Santo. Ahora Jesucristo le dijo: Pedro, ¿me amas? Se lo preguntó por 3 veces para no ir muy lejos. Y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Cuando te conviertas, apacienta mis ovejas. Ahora, Pedro en el día de Pentecostés, él fue convertido. Y él abrió con una buena exhortación, una buena predicación allí. Empezó a abrir las cosas. Así es de que aquí encontramos a otro hombre que no fue convertido en el mismo tiempo. Ese se llamaba Pablo. Ese Pablo andaba persiguiendo a los convertidos de Pedro y de los demás apóstoles. Él los perseguía alocadamente por todas partes. Así es de que Pablo le aparece Jesucristo yendo por un camino que iba a Damasco, porque él era de Damasco. Por eso se le llamaba que era de Damaseno, era de Damasco. Así es de que ese hombre, Dios lo retorna. En el judaísmo o bajo la ley, la Biblia dice que él era irreprensible en cuanto a la ley. Era un hombre que amaba a Dios, pero bajo la letra, bajo la carne. La vida él no la tenía, tenía solamente
como quien decir, la cáscara de un verdadero creyente. Pero se ocupaba la conversión del Espíritu. Y la conversión del Espíritu había llegado, y es a la que él perseguía. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Así es de que cuando el Señor le aparece y lo tumba del caballo y le enseña las cosas como son, entonces ese coraje, ese celo que él tenía por Dios, Dios solamente lo voltea para bien. Ocupamos en este mundo muchas veces carácter. Un hombre intrépido, una persona que no tema, una persona que se atreva a decir, estás mal. Una persona que les diga, están errados, van a perecer. Arrepiéntanse. ¿No qué? No, pues a lo mejor el Señor proveerá, hermano. Pues sí está errado, hermano, pero el Señor dirá, o es el que tiene la última palabra. Dios no nos mandó a dar explicaciones a la gente. Dios nos mandó a predicar la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No que a lo mejor. Eso de a lo mejor yo no lo conozco, no lo sé. Y en lo que yo no sé, no hay esperanza. ¿Hay alguna esperanza en a lo mejor? Fúndelo usted en la palabra de Dios, a lo mejor. Todo lo que no es certero no proviene de Dios. Es que, hermano, yo pienso, no piense. Sea veraz. Entre en el Señor y será salvo. Es que a lo mejor yo ya, no confíe en esas cosas, mi hermano. Si usted entró, usted es salvo. Si usted no ha entrado, usted está perdido. Hablemos así de esa manera y de esa manera se quede hasta el final. Así es de que para meter, todo eso habló para meter a Pablo, sí. Porque ese Pablo me gusta cómo él se comportó. Y todo aquello que no se sujete a sus mandamientos que Dios expresó a través de Pablo, porque lo usó como un hombre poderoso en la fe, poderoso en señales y maravillas, un hombre que no respetaba nada. Por eso lo estoy presentando aquí. Sigamos adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Las cosas que estaba haciendo eran de llamársele la atención. Eran de condenar. No que Pedro iba a ser condenado, no, eran de llamársele la atención. Ahora, un hombre que no estuvo entre los apóstoles ni estuvo en el aposento alto reclamándole a otro de esta manera, escuchen. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo de los judíos que eran circuncidados. Estaba revuelto el pueblo. Escuchen abajo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ya miró que algo con temor, algo que no se atora, trae pecado y arrastra a otros a pecar. Es lo que está haciendo el mundo, Pancho. Los predicadorcitos, porque están predicando todas las cosas suavecitamente al aventón, están arrastrando a la demás gente al libertinaje, a pecar. La Biblia no nos da cabida para esas cosas en ningún área. Usted se aparta para Dios o usted perece. No les digo que a mí me han dicho, oh, Dios tenga en su santa gloria fulano que murió, está en el infierno. ¿Tú cómo sabes? No eres Dios. Aquí lo dice. Hay dos caminos solamente: perdición y salvación. Y si la persona nunca buscó al Señor, él está perdido.
No le busquemos nosotros tratando de adornar las tumbas. No. Esas cosas no existen. De otra manera, ¿para qué predicamos el evangelio? Si todo el mundo es salvo. Escuchen. Dice, y en su simulación, el 13, participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil, vives como perro, Pedro, vives como perro gentil y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas tú a los gentiles a circuncidarse? Estás tratando tú de obligar a los judíos. Se te fue dado la gracia, ya vino uno y pagó por todos nosotros. ¿Por qué estás mandando al pueblo a circuncidarse? Si tú sabes que si ellos se quedan en la carne, van a perecer. Ley y carne es lo mismo. Ley y el mundo es lo mismo. Por eso les estoy leyendo esto primero para irme un poquito para atrás. Sé que no voy a terminar a leer todo lo que yo quiero para ustedes, pero quiero que entiendan una cosa, por qué habla de estas cosas. Escuchen. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Tú sabes que bajo la ley el hombre no puede ser limpio delante de Dios. Pedro, tú sabes eso. Nosotros nacimos en el judaísmo. Fuimos circuncidados y tú sabes que nosotros no podemos justificarnos delante del Señor. Dios mandó la gracia, Dios mandó el perdón de pecados y tú estás mandando al pueblo a circuncidarse otra vez. ¿Lo están captando? ¿No le estaba hablando a alguien que no sabía? Tú eres su Pedro, tú eres un hombre circuncidado. Yo soy un hombre circuncidado, soy judío. Y tú sabes muy bien que tú en la condición que estás no te puedes presentar delante de Dios. El hombre no es justificado delante de Dios en esa manera. Escuchen. Déjenle encuentro, hermanitos. Y si buscando, ¿sería el 17? No. Vamos a ver. Sabiendo que el hombre, el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Para que Dios nos perdone nuestros pecados, hemos creído en Jesucristo. Ocupamos cada uno de nosotros a Jesucristo para ser justificados delante de su presencia, para que Él no nos cargue nuestras iniquidades. Escuchen. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Abajo. Ténganme paciencia, hermanos. Escuchen. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahora, Pablo y Pedro recibieron el Espíritu Santo.
y estaban circuncidando al pueblo, dejándolo en la carne. Y dice él, si yo las cosas que quité ya a un lado a la carne, las vuelvo a traer para atrás, transgresor me hago. Pues Cristo vino a quitar todititas las obras de la carne, de pecado. Y ustedes o yo las volvemos a reedificar. Transgresor me hago. Escuchen. Porque yo por la ley soy muerto. La ley me mata. Por la ley yo soy muerto. No tengo opción. Para la ley, a fin de que para vivir para Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo entré en Cristo y yo he muerto. Crucificarse es morir. En Cristo yo estoy muerto. Ya el pecado no está en mí. El pecado murió. El hombre viejo, la naturaleza vieja desapareció. Nueva creación soy. Soy crucificado juntamente con Él. Escuchen. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe, en creer en el Hijo de Dios. ¿Es tan sencillo? Es tan sencillo. Lo que vivo ahora yo, todavía en este cuerpo de carne, lo vivo creyendo en el Hijo de Dios. Así es de que las escrituras son claras, mis hermanos. Porque andamos todavía allá, porque estamos en la carne. Y si no dejamos las obras de la carne un día, pereceremos. Y el tiempo está cerca. Así es de que por eso yo hablo de esta manera. Miraron a Pablo contradiciendo a Pedro. Así es de que los hombres de Dios sí podemos exhortar a otro hijo de Dios y decirle, está cerrado. No, yo también recibí el Espíritu Santo, pues compórtate como tal. Si estás reclamando que fuiste libre, ¿por qué vives en esclavitud todavía? Compórtate como hijo de Dios, porque esas cosas no son tales. De esa manera tenemos que apuntar las cosas que son y las que no son. Escuchen. Ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. ¿Ya miró? Si por seguir, por actuar, por guardar la ley, por hacer obras carnales, fuese la justicia, entonces Dios que es Cristo murió allá. Y si nosotros queremos salvarnos haciendo puras cosas buenas, Dios que murió Jesucristo por usted y por mí. Nosotros ocupamos un nuevo nacimiento. Ahora sí, brinquémonos un poquito allá donde íbamos a leer. Romanos 3:9. Tiene mucho aquí, hermano. Quizá el próximo domingo vamos a seguir en estas escrituras más adelante. Quiero enseñarles muchos puntos. Está muy bonito todo, ¿verdad que sí, hermanos? 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Escuchen lo que dice. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Ya hemos dicho a todo el mundo que por cuanto nació en la carne, todos están bajo pecado. Escuche más abajo. Como está escrito, no hay
justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino. Y no conocieron camino de paz. Escuche lo que dice. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todos los que dicen la ley, lo dicen los que están bajo la ley. Todo esto lo está diciendo para los que están bajo la ley. Todo esto lo está diciendo a los que están en el mundo todavía. Todo esto lo está diciendo a los que están bajo la carne. Bajo las obras carnales. A eso le está diciendo a ellos. Todo eso está. Esa es la condición del hombre sin Dios. Si no está en Cristo Jesús. Lo dice a los que están bajo la ley de la carne, la ley del pecado. Escuchen. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que toda boca se cierre y todos queden bajo el juicio de Dios. Así es de que por el camino, uno a uno, se va soltando de los juicios. Porque entra en Cristo Jesús, el que los justifica. Aquel que se colocó por ustedes para que ustedes fuesen limpios delante de Dios. Pero la ley nos condena. Para la ley estamos muertos. Escuchen. Ahorita vamos a terminar, hermanos. Vamos a ver. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Bajo la ley, aún la que Dios dio, ni un hombre puede ser justificado delante de él. No hay ni uno justo. La ley te condena. Escuchen. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado un ser santo y limpio, lo cual le llaman la justicia de Dios. Se llama el Cristo. Dios, por su gran amor, dijo: no los dejaré que perezcan. Voy a mandarles mi amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó esa gracia, esa justificación, para aquellos que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero estamos desechando a eso que él envió como su justificación, como su perdón. Yo sé que es claro, pero las cosas que no entiendan, busquen el mensajito enseguida y lean ustedes y verán lo que van a encontrar en su lugarcito por allí. Muchos de nosotros ya estamos viejos. ¿Por qué no nos arropamos en el Señor cada día más y más? Sabiendo que nuestros días están muy cercas. Y vivamos cubiertos bajo sus alas, siempre esperando que si muramos o vivemos en el Señor. Escuchemos un poquito más. El 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley hablaba de ese Mesías. Los profetas hablaron: un día viene el libertador. Viene el libertador. Malaquías dice: y a todos los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y bajo sus alas traerá salvación. Este es el mismo. Un poquito más, hermanos, brínquese a Romanos 7:15, ya para cerrar. Adelantito.
El 15. Romanos 7, 15. El 7, 14. Un poquito arribita para leer. Escuchen. Dice el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pecado soy yo. Escuchen abajo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Miren lo que dice, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Abajo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el hombre interior no quiero hacer el pecado, pero apruebo que el pecado que mora en mi cuerpo es de pecado, hago el mal que no quiero hacer. Escuchen un poquito más. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En el hombre interior, en el espíritu, me deleito en la palabra del Señor, en la ley de Dios. Escuchen, pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en el cuerpo. Así es de que nosotros estamos metidos en un cuerpo de pecado donde dos leyes están trabajando. La ley de Dios y la ley de la carne. Dos naturalezas contrarias. Una, lo cual es el espíritu vino de Dios y quiere ser liberado. Pero vemos otra que nos arrastra hacia el mundo, hacia el pecado, las cosas malas. Estamos batallando. Así es de que la lucha está en nosotros. Escuchen. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando dice, ¿quién me librará? Dice, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Pues es lo que vino el Señor a hacer. Salvarte, liberarte, rescatarte de ese cuerpo de muerte. Escucha. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo o a Jesucristo. Eso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, porque todavía está en ese cuerpo. Abajo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya miraron? Por eso dice, gracias a Dios, yo no podía librarme. Gracias por haber mandado tu gracia. Gracias por mandar a Jesucristo a buscarme, a liberarme, a pagar por mí y por todos los demás, para que yo fuese salvo de este cuerpo de pecado que va a muerte. De esta manera, vamos a ponernos de pie, mis hermanos. No los voy a tener todo el día, pero me gusta ir línea sobre línea para que ustedes entiendan más de qué está hablando. Yo pienso que sí entienden más de esta manera, ¿verdad que sí? Quiero que ustedes vean el punto, mis hermanos, y sepan por qué el Señor insiste mucho en eso a través de sus siervos. Porque Él quiere darle la vida eterna al creyente. Por eso, siempre, pero donde quiera que yo leo también insiste a ese lado, ¿verdad que sí? Donde yo me meta,
Váyanse también a los mensajes del profeta y también les va a decir lo mismo. Les va a insistir siempre del nuevo nacimiento. Siempre. Dios me los bendiga en este día. Hermano Pancho, por favor despídanos en oración. Sí, Señor Santo. Amén. Amén, amén. Hermanitos, espero les haya servido el mensajito. Trato yo de hablarle lo más claro que yo pueda, porque es la única manera de que ustedes van a entender y se van a gozar con lo poquito que entiendan. Es mi deber enseñárselo a ustedes lo más claro que se pueda. Y doy gracias al Señor que de veces me ayuda a expresar las cosas de una manera que hasta yo mismo quedo enseñado. Dios me los bendiga en este día y que pasen buen día. Vayan a sus labores, a sus comiditas, lo que sea. Estar con sus familias, y aquellos que no entienden de sus familias, enséñenles. Porque todos ocupamos del Señor. El Señor me los bendiga ricamente y estamos hasta la próxima, mis hermanos.